Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El swing les da a ustedes el tema de la canción. No se podía llamar de otra manera sino Suavecito. Suavecito es el tema y los hidalgos son los intérpretes de este tema que nos permite iniciar así en un ritmo medio guapachoso este programa, esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con mucho cariño para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes, así suavecito. Suavecito, suavecito. Buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, como siempre, Sebastiana Barraez lanza excelentes trabajos de investigación. En esta oportunidad habla de las peleas internas y un arma en un concierto retrasan los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Desacuerdo en el PSUV violan los lapsos para la designación. Recuerda, Sebastiana Barraez, que el lapso legal para la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venció el 26 de marzo pasado. Sin embargo, hasta este momento no han sido nombrados el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, los nuevos integrantes de este Tribunal Supremo de Justicia, y el proceso avanzó acelerado hasta la etapa final. Fue como un tractor avanzando, pero resulta que en el momento ya de definir quiénes son los que van para el baile, quiénes son los 20 nuevos magistrados, pues hasta ahí le llegó el acuerdo al chavismo y empezó una serie de enfrentamientos y situaciones que mantienen paralizado este proceso. Del apuro solo queda el cansancio y las peleas internas, dice Sebastiana Barraez. El proceso de selección del nuevo Tribunal Supremo de Justicia en la Asamblea Nacional, que controla el oficialismo, avanzó con rapidez hasta su última etapa, donde se ha estancado. El Parlamento ha cambiado 8 veces la convocatoria a la sesión ordinaria que el legislativo debe realizar para designar los 20 magistrados del Poder Judicial, además de su suplente, por mayoría calificada de 2/3, luego de entregada una lista final por parte del Comité de Postulaciones Judiciales. Algunos creyeron que el proceso estaría influenciado determinantemente por la posibilidad de retomar el diálogo y la negociación política entre el gobierno y la oposición, pero las razones internas del propio chavismo, según informa fuentes parlamentarias, afirman que simplemente dentro del PSUV no hay acuerdo sobre quiénes entran y quiénes no ocupan la silla de los magistrados por los próximos 12 años. Y allí va la nota indicando, entre otras cosas, que este enfrentamiento político se debe a que cada quien quiere conservar su cuota de poder dentro del Tribunal Supremo de Justicia, y este Tribunal Supremo de Justicia, recuerdan ustedes, es una torta de 3 pedazos, 2 pedazos grandes y uno pequeño. ¿Y de quién es el pequeño? Pues simple y llanamente de la llamada oposición política en Venezuela. Se le va a asignar, dicen que entre 1 o 5 magistrados, pero ese pedazo de pastel es muy pequeño. El resto, 15 magistrados, quedaría por dividir dentro del chavismo y no hay consenso. No hay consenso en realidad en relación a este tema, y a ellos no les importa que se haya vencido el plazo, ellos van a elegirlo cuando ellos lo consideren. Pero también hay otros aspectos que señala Sebastiana Barraez. El incidente en el concierto en el concierto de Morat, donde una persona armada en cámara para luego ser señalada de ser la escolta de la magistrada Indira Alonso, que hasta el momento estaba en todas las quinielas para repetir en el cargo, pero que a partir de lo que pasó con el incidente de Morat ha quedado pues guindando, como dicen muchos por allí. Y en otro orden, la canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que participó en la Cumbre Mundial sobre la Diáspora, ha expresado el día de hoy en un tuit, tras esa reunión, que los venezolanos viven en una total zozobra y además en incertidumbre por la violación de los derechos humanos, la ausencia de ingresos y además una dictadura que marchitó la democracia.
Esto realizando alusión a este gobierno de facto de Nicolás Maduro, por esas razones que llevaron además a desatar esa crisis fronteriza por el éxodo masivo de los venezolanos, pues que ha tenido que emigrar al país vecino en busca de una calidad de vida, de solidaridad colombiana. Según Ramírez, pues ha sido determinante para evitar una tragedia humanitaria de mayores proporciones. Y durante esta cumbre mundial sobre la diáspora que se realizó en Dublín, en Irlanda, la canciller colombiana pues compartió los diferentes avances que ha tenido su gobierno para controlar esa ola migratoria sin precedentes, pues que ha generado graves problemas socioeconómicos en los países de la región. Asimismo, también insistió en ahondar en la cooperación internacional para despejar acciones que sean más eficientes bajo principios de corresponsabilidad y además de humanidad, en referencia a la experiencia de Colombia en esa acción a la migración venezolana. Esto pues es lo que viene hablando la canciller colombiana. Cada acción tiene su reacción. Y en esta oportunidad la visita y la cantata que le montó Maelo Ruiz a Maduro ha tenido su reacción. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPES, declaró persona non grata al cantante de salsa Maelo Ruiz por su reunión con Nicolás Maduro. Mediante un comunicado, explicaron que su declaración se da en consecuencia de su visita al Palacio de Miraflores y una eventual participación en el Festival Mundial de la Salsa que organiza el régimen de Maduro en el mes de junio. Maelo Ruiz se suma a la lista de artistas que le han dado la espalda al pueblo venezolano y forma parte de quienes quieren ayudar al dictador Nicolás Maduro a hacer ver que en Venezuela está bien cuando la realidad no lo está, dice el texto que ha publicado VPEX, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Barranca, la tierra amable de Colombia, medio a medio de La Guajira, norte, sur, este y oeste. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Y si quiere volver a leer, escuchar y estar atento sin mordaza, sin censura, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos un tema de La Guajira, en el departamento, su capital, Riohacha. Las sesiones se inician este lunes y finalizarán el próximo 13 de abril. El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, presentó 8 proyectos de acuerdo en sesiones extraordinarias del Consejo. El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, instaló las sesiones extraordinarias del Consejo convocadas del 4 al 3 de abril mediante el decreto 023 del 2022. Durante las sesiones se someterán a un estudio y discusión 8 proyectos de acuerdo de gran importancia, para así continuar con el quehacer administrativo de la entidad y del distrito y que también beneficiarían a varios sectores de la ciudad. Entre los proyectos, el alcalde solicitó autorización para modificar el presupuesto de renta, recursos de capital y gastos de la vigencia fiscal 2022, como también para celebrar contratos y convenios, lo que dinamizará las actividades propias de la administración. Asimismo, se presentó un proyecto para establecer descuentos en los intereses y capital a los usuarios del Instrans con el propósito de generar inversiones en materia de seguridad vial, señalización, semáforo y saneamiento fiscal del instituto, entre otros. El mandatario también solicitó facultades para titular terrenos baldíos urbanos y los predios fiscales urbanos de propiedad del distrito Riohacha, acciones que buscan atacar la contingencia de la informalidad de las tierras. Por otra parte, se estudiará un proyecto de acuerdo que busca establecer como exceptos de la tasa pro deporte y recreación estampilla, pro cultura y estampilla pro bienestar del adulto mayor, los contratos para los programas de alimentación escolar PAE, los contratos de la canasta educativa y los contratos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, el PICS, y otros que buscan adoptar medidas tributarias temporales para así impulsar la reactivación económica y mitigar los efectos negativos de la pandemia en el distrito Riohacha.
Por último, el alcalde pidió autorización para adelantar el proceso de contratación de un operador especializado quien se encargue de realizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de acueducto y alcantarillado, y para construir una sociedad de economía mixta que funja como instrumento para la transformación tecnológica, modernización y sostenibilidad de la movilidad y demás servicios a cargo del distrito. Así lo indicó el alcalde. De antemano, agradezco a todos los miembros de esta importante corporación administrativa todo el esfuerzo y dedicación que seguramente pondrán en el estudio y discusión de estos proyectos hasta su final adopción como acuerdos municipales. Así lo manifestó el alcalde Bermúdez Cotes. En otro orden de ideas dentro del factor social y político del distrito de Riohacha, los primeros 3 meses fueron dedicados al fortalecimiento interno como corporación. Así lo indicaron los consejeros de juventud de Riohacha. Los jóvenes también han establecido importantes alianzas como cooperantes internacionales como Activoca y el Instituto Nacional Demócrata. 3 meses después de su posesión, los 21 consejeros de cultura de Riohacha entregaron un balance de las acciones desarrolladas, la mayoría de ellas enfocadas al fortalecimiento interno de esta nueva corporación, encargada de ejercer veeduría y control social a los planes de desarrollo, programas, proyectos y políticas públicas de la juventud. En ese sentido, se debatió y aprobó el plan de acción que traza la hoja de ruta para concertar y ejecutar una agenda juvenil integral que contempla la realización de una gran asamblea de juventudes donde se realizará una convocatoria masiva para que todos los miembros de esta población puedan participar. Establecimos todos los objetivos que tenemos para el presente año, en el cual buscamos construir esta agenda juvenil, y el escenario será esa gran asamblea donde estarán invitadas todas las asociaciones y organizaciones juveniles, así como toda la población del distrito Riohacha. Lo dejó entrever Johan Martínez Benjumea, consejero de Juventud de Riohacha. Es de anotar que los jóvenes que fueron elegidos a través del voto popular el pasado 5 de diciembre también han establecido importantes alianzas con cooperantes internacionales como Adivoca y el Instituto Nacional Demócrata, quien brinda asesoría y acompañamiento en este proceso. Es así que el Consejo de Juventud de Riohacha comienza a hacerse un lugar dentro de los espacios de decisión presupuestal, organizacional y administrativa del distrito, buscando garantizar y velar con el debido cumplimiento de los derechos de los jóvenes del distrito Riohacha. En otro orden de ideas, Nancy Alan, la situación en el sur del lago de Maracaibo, la población La Fortuna, municipio Colón, verdaderamente un desastre. Son pueblos de agua, son pueblos ribereños, porque por cierto, muy cerca de ahí nació el actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero. Pero la gravedad y el asunto que concierne a estas poblaciones lacustres es la necesidad. No tienen infraestructura, pero sobre todo son pueblos que carecen de pavimentación, calles, avenidas, estructura, y se está hundiendo. No es el primer pueblo del sur del lago que está padeciendo esta situación, pero observemos la realidad, cómo está La Fortuna en el municipio Colón del estado Zulia. No es justo que cientos de familias tengan que pasar esta penuria para salir de su pueblo. Ya van más de 8 meses. La Fortuna, estado Zulia, sumergida, olvidada e incomunicada. Vamos a montar la otra. ¿No le da miedo? Ay, Jesús de Nazaret. Ay, se quedó pegada. La lancha está pegada, no sale, tiene mucho peso. Toma, llévame el potón. Sí, mire, tiene fuerza. Se cayó una lancha con 2 motos. Pero no les pasó nada. No, la lograron. La consiguieron, y también se salvaron. Pero la gente no le pasó nada. Sí, se nadaron, pues no sé. Ay, Dios mío. Lo más que gracias Ya por los de 2 años. no hubo niños pequeños. Cuidado, mamita ahí. Ay, ya, que me quedé enganchada. Ay, gracias. Agárrame aquí, está. No, por aquí por el volante. Agárrame el volante ahí.
Gancho, que la verga está metida. Quita la bicicleta, niña, vamos para allá. Listo. Esto se cuenta y no se cree, menos mal que lo grabamos. ¿Se daña? El antes y el después, cómo quedó nuestro pueblo. Otra vivienda que está habitada ahorita en estos momentos, donde hay niños y podemos observar cómo está el piso y todo. Espera nuestro video completo La Fortuna Estado Zulia, Municipio Colón, pueblo sumergido y olvidado, después de 8 meses sin visitarlo. Crítica situación, una realidad de lo que están padeciendo los pueblos del sur de Venezuela. Solamente están realizando labores buenas los alcaldes de la oposición que ganaron en el occidente del país, es decir, en el estado Zulia. De resto, todo está trancado. Le pusieron la carta por encima y están padeciendo la misma situación. Grave problema que padecen los pueblos lacustres del sur del lago de Maracaibo. Y hasta ahora nos despedimos. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. La que se fue con Felipe Peláez. Ese es el tema que tenemos para iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Lo hacemos con más información. Y la que se fue, se fue. Se fue. Continuamos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta. Y Venezuela ha retrocedido en materia de derechos de la mujer, pues en 28 años Venezuela ha sufrido retrocesos en materia de derechos de la mujer luego de los logros de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belén do Pará, del 9 de junio de 1994, y en la actualidad 8 de cada 10 mujeres enfrentan la violencia política, que puede ser física, sexual, psicológica e inclusive digital, y al menos 100 mujeres fueron asesinadas por feminicidas en los últimos 2 meses. Y lo más alarmante de esta situación es que de las 2/3 partes de ellos pues no se consigue, no hay ley donde conseguirlos, la justicia es totalmente selectiva. Esto es lo que señala la diputada Maribel Barrios durante su intervención en el foro Rol de la Mujer en los Procesos Políticos, el cual fue convocado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, que preside Ramón Guillermo Abeledo. ¿Y cómo podemos aspirar a vivir en democracia y en progreso cuando la mitad de la población no es considerada como parte de los procesos en la toma de decisiones sobre el destino de nuestro país y están arrinconadas por la violencia? Esa es una de las preguntas que se está generando en este momento, y en el evento que forma parte de esta alternativa a través del Instituto de Estudios Parlamentarios para la Mujer, que dirige la diputada María Gabriela Hernández en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues que correspondió a Barrios ese carácter de miembro directivo del instituto, donde ha presentado ese foro y además a diferentes panelistas, donde muestran esa grave situación que se viene presentando en los derechos de la mujer. Bueno, cosas interesantes. Se está moviendo el mundo político en la oposición y uno de los principales movimientos ha sido el que ha dado la Causa R, el partido de la Causa R, el partido de Andrés Velázquez, que ha propuesto fecha para primarias, define propuesta de país y comienza su consulta para escoger precandidato. La Dirección Nacional de la Causa R ha comenzado el proceso de consultas de cara a la escogencia de un precandidato presidencial en el marco de las primarias de la oposición que se discuten actualmente en el seno de la plataforma unitaria. Proponen que la elección interna se haga más tardar el próximo 23 de enero
del próximo año y rechaza cualquier consulta distinta que dilate la escogencia de ese candidato único que tendrá la responsabilidad de liderar la lucha por condiciones para derrotar a la dictadura y liberar a Venezuela. Por tal razón ha designado a Andrés Velázquez como portavoz nacional para llevar a cabo las reuniones pertinentes con los diferentes aliados políticos, comenzando por el presidente encargado Juan Guaidó, así como con las bases del partido y la sociedad civil. Dicho proceso se hará en torno a 3 propuestas fundamentales aprobadas por este partido, las cuales se exponen a continuación. Propuesta económica de liberalización petrolera y seguridad social universal, propuesta social de trabajo decente y salario digno, y propuesta política de descentralización, soberanía y transparencia. Y familiares de presos políticos encabezados por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Legítima, Juan Pablo Guanipa, protestaron ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de exigir la libertad plena de los presos políticos civiles y militares. Hoy venimos a esta sede en Caracas para acompañar a estos presos políticos y a sus familiares. Cada una de estas personas está presa, su familia también está presa. Cuando no tienen acceso a la justicia, los procesos se retrasan. Cuando no tienen acceso a la alimentación ni a la salud, todos los derechos están conculcados. Por eso, pues nosotros nos permitimos que este caso de presos políticos en Venezuela no pase al olvido. Eso es lo que está asegurando Juan Pablo Guanipa. No van a permitir que estos casos se queden ahí guardaditos. El dirigente ha manifestado que nunca han dejado de estar atentos al desarrollo de cada uno de estos casos de privación arbitraria de libertad en el país, que son por temas políticos, y que por el contrario pues han estado permanentemente actuando en función de lograr que haya una libertad plena de estos presos. Dijo también que aquí estamos para acompañarlos. Bueno, y el ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela, el señor Juan Sabo, denunció ante las afirmaciones del gobierno de Nicolás Maduro sobre un posible aumento de la producción petrolera, que no hay actividad de perforación en Venezuela y es imposible subir materialmente la producción. Sabo añadió que frente a las reiteradas menciones de licencias de Chevron son solo conjeturas, es solo algo que no ha pasado todavía. El experto en producción petrolera sostuvo que la única forma de aumentar potencialmente la producción es perforando pozos nuevos, y eso no se está haciendo ahorita. Asimismo, aclaró que las producciones mixtas entre empresas privadas y estatales que se pretenden para el incremento del mercado petrolero necesitan de una reforma a la ley de hidrocarburos. Explicó que la ley vigente establece que la mayor inversión debe ser por parte de las empresas estatales, y además condena la inversión particular de empresas privadas provenientes de otros países. ¿Qué ocurre? Que si usted, el tema petrolero no es solamente la venta de petróleo, es un proceso que pasa por exploración, perforación, producción, refinamiento y distribución. Si usted no está perforando, todo el resto de la cadena se cae. No está funcionando. No funciona. O sea, no funciona por lo menos en los niveles que usted aspira. Y esta situación es clara y lo hemos venido diciendo en este programa desde hace mucho tiempo. O sea, el tema petrolero no es solamente de tomar decisiones aguas arriba. Hay que hacer y tomar decisiones aguas abajo. Y esas aguas abajo están en exploración, perforación, producción. Y si usted no tiene esa parte de la cadena, indudablemente el resultado final, usted podrá tener las reservas probadas más grandes del mundo, pero si usted no tiene afinados los 3 preliminares, los procesos, no puede tener un producto real. No va a tener, no deja de ser una ficción. Lo de Venezuela es una ficción en este momento al régimen chavista. Está bien, es verdad, tenemos reservas petroleras, pero esas reservas petroleras están en el subsuelo. No están que usted meta un barril y lo saque. No, hay que producir eso. Y eso es lo que el régimen no entiende, o se hace el bobo, o quiere que el pueblo no lo entienda. Si usted no hace la industria como tal, como concepto de industria, indudablemente usted no va a poder ser país petrolero. Venezuela es mención de país petrolero, pero en este momento lo petrolero es muy pequeño para hablar de un país como potencia.
Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Saludos Nancy, Alan y a ese gran equipo de producción. Si quiere volver a escuchar, leer y estar informado sin censura, sin mordaza, medio a medio, ingrese a la www.siemprevenezuelawex.com. Hoy tenemos un tema que nos envía el catedrático, jurisconsulto, gran abogado y amigo, el doctor Gonzalo Oliveros Navarro, gracias a Barra Plural y por supuesto a su fundación Dos Países. Un tema bastante delicado, lo ha venido conversando en diferentes redes sociales y por supuesto en toda Colombia. En el caso de del permiso especial de permanencia, él lo llamó innecesaria complicación en su Barra Plural 1000. Lo voy a leer porque es muy importante saber lo que está sucediendo. Fue el permiso especial de permanencia el primer instrumento de identificación que para la migración venezolana el Estado colombiano lo diseñó en el año 2017. Como consecuencia, por cierto, de una sentencia de la Corte Constitucional de esta nación, lo que evidencia la importancia que tiene que contar con magistrados sensibles. Lo está indicando muy bien. Dicho mecanismo en la administración del señor presidente Iván Duque Márquez ha devenido en el permiso temporal de protección, que es el PTP, que por un lapso de 10 años permite a su beneficiario trabajar, estudiar y acceder al sistema de salud colombiano. Pero el tránsito, sin embargo, entre los dos tiene sus bemoles. Imagínense que con su antiguo PEC, usted fue diagnosticado de una enfermedad catastrófica y luego de los exámenes de rigor se le calificó una determinada incapacidad o patología. Así entonces, como consecuencia de haber pasado del PEC al PTP, la persona debe presentar la nueva documentación a la empresa de salud con la cual usted está afiliado o su familia, y ahí comienza un verdadero vía crucial o un vía crucis. La persona discapacitada que intente actualizar sus datos con el PTP debe realizar nuevamente una valoración médica integral con los equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud ante las respectivas instituciones que ellos atienden, realizar un perfil completo de discapacidad, hacer un nuevo certificado, registrar la información en el Ministerio de Salud y Protección Social, etcétera, un largo etcétera, todo lo cual le hace perder un valioso tiempo, más aún cuando son personas en esa condición y todos ellos con condición y consecuencia, simplemente de que el Estado decidió cambiar su número de identificación. Lo que describo, así lo habla el doctor Gonzalo Oliveros Navarro, aplica asimismo para los colombianos, escuchen bien, nacidos en Venezuela, a quienes se les privó de la nacionalidad de sus ancestros y por ende, ahora, para mayor complicación, extranjeros en el país, quienes están impedidos de acceder inmediatamente a los instrumentos que le permitan recobrar la misma, deberán inscribirse en el registro que prevé el estatuto a fin de optar la protección del mismo, lo cual es prudente recordar que es potestativa por parte del Estado de Colombia. Como es obvio, se trata de la misma persona, solo que por decisión del Estado debe variar su identificación, es decir, su numerología, sin que éste agote mecanismos internos que permitan minimizar los costos económicos y personales derivados del distrito accional. Esta situación que describo para el sistema de salud probablemente ocurra con todas las situaciones que deriven de la nueva realidad de la persona, propiedades, estudios, cuentas, finanzas, etc., lo que reafirma la conclusión precedente. Seguramente cuando la política se diseñó no se previó problemas como los descritos, pero una vez detectado, solo queda poner manos a la obra a los efectos de hacerle al habitante del país menos problemática su estancia en este, con lo cual indubitablemente se mejorará su calidad de vida. Esperemos a ver qué ocurre.
Así lo escribió y me lo envió esta mañana muy temprano el doctor Gonzalo Olivero Navarro, que es el presidente de la Fundación Dos Países /plural. Y esto es cierto, lo están padeciendo actualmente muchos migrantes, sobre todo en el caso del botón de septiembre. Aún todavía son pocas las personas que están yendo a los sitios acordes a donde Migración Colombia o la Cancillería los están enviando para volverles a hacer su biométrico. Muy grave porque son gastos que se le está ocasionando al migrante venezolano, que muchos de ellos trabajan informalmente. Sigue la escalada situacional por la parte de la coalición sindical. Siguen las quejas, siguen las denuncias, siguen por supuesto peleando, discutiendo por los contratos colectivos que han sido objeto por parte del patrono, es decir, por el régimen de Nicolás Maduro y sus sindicatos patronales, que los tienen encajonados, amarrados, encadenados al gusto de ellos. Ellos reclaman por la vía de los medios de comunicación que por favor los escuchen y a la vez decir lo que está pasando, donde tienen las carencias totales del contrato, donde les han venido quitando todos los pormenores y por supuesto las garantías laborales que ellos manejan. Observemos. No respeta los derechos adquiridos de los trabajadores. Este patrono no respeta los contratos colectivos, porque es falso. Mediante cita este instructivo, no respetan los derechos adquiridos, no respetan los convenios colectivos de trabajo que los dirigentes sindicales de base hace muchos años consiguieron y conquistaron. No permiten que la dirigencia sindical de base se siente con los patronos para incrementar o para modificar los beneficios que han venido recibiendo. No existe este instructivo e impuesto por los eruditos, que son los únicos que saben cuáles son los beneficios que deben recibir los trabajadores y cuáles son los montos. Por ende, este 6 de abril los convocamos a todos ustedes para que asistan a todos la sede del Ministerio del Trabajo, en su sede principal nosotros aquí en Caracas, en su sede principal en cada estado, porque la protesta es por el salario. La protesta es para ti, trabajador, porque tu salario es de tu núcleo familiar, porque el salario no solamente para alimentarte, tu salario es para pagar a tus hijos tu educación, para pagar tu salud. Este 6 de abril, protesta nacional. Este 6 de abril, protesta nacional. Este 6 de abril, protesta nacional. Grave situación de lo que están pasando los trabajadores actuales, los laborales. Ahora imagínense algo, cómo estarán los jubilados, pensionados y sobrevivientes, que por cierto de los sobrevivientes casi nunca hablamos. Ellos tienen una escala menor de los jubilados. Si ellos lo que cobran son simplemente 7 bolívares mensuales, es decir, los famosos $30 al mes, ellos cobran un 15% menos. Bueno, son parte del día a día de lo que está pasando actualmente en toda Venezuela. Bueno, y noticias que a veces uno dice, no lo creo, pero sí, son las historias increíbles de Venezuela, donde el creador Gustave Eiffel logró hacer un puente en Venezuela. Escuchemos este relato muy interesante y muy educativo desde el estado Guárico y otros rincones donde fue trazado y hoy día se lo están robando. Hay un puente sobre el río Cuyuní en el estado Bolívar, Venezuela, con una estructura tan misteriosa y asombrosa que despierta la curiosidad de todo el que lo mira. El puente no tiene nada que ver con el paisaje de selva y desidia que lo rodea. Y si usted hace una rápida búsqueda en Google, notará con asombro que se trata de una obra de Gustave Eiffel, el mismo autor de la Torre Eiffel. En 1930, un barco que llevaba el puente prefabricado desde Francia hasta Perú se quedó varado en las costas de Venezuela. Ante la noticia de que se trataba de un puente de Gustave Eiffel, el dictador venezolano Juan Vicente Gómez decidió que la estructura se quedaría en el país. Primero lo instalaron sobre el río Guárico, en la población de El Sombrero, pero en 1956 fue trasladado al lugar de su actual abandono. Tan destruido está por el olvido, la maleza y los ladrones que se han robado sus piezas, que hace tiempo le hicieron otro puente al lado, uno de concreto para que los autos siguieran pasando. En 1990 Francia intentó comprarle el puente a Venezuela para rescatarlo, pero el pueblo venezolano se negó, alegando que el puente es parte de nuestra cultura y nuestra historia.
Lo más irónico es que en 2018 el ministro venezolano para la Cultura escribió un tuit para conmemorar la llegada del puente a Venezuela. Insólito ver esta situación, Alan, Nancy. Se están robando un puente histórico, una realidad de lo que está pasando en Venezuela. Y no solamente ahí, también en Caracas, Barquisimeto, en el Zulia sobre todo, que se han robado hasta los puentes de hierro. Es decir, no queda absolutamente. Un desastre total. Bueno, señores, nos estamos despidiendo esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y con este informe de Carlos Uzcategui, el Miura y el famoso puente, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya regresamos. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este es un tremendo tema de Juanes. Y bueno, nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y agradecemos como siempre el contacto con Aruba 91.5 FM que se incorpora para darle la cobertura al área del Caribe de este programa. Tenemos en contacto ya directo a Delsa Solórzano, conocidísima representante parlamentaria venezolana, expresidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional Legítima, articulista, profesora y activista por los derechos humanos. Muy buenas tardes, Delsa. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, un gusto saludarles. Bueno, una de las cosas más importantes de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela es el llamado al rescate del país. Un rescate que ha unido a varios elementos de la oposición, entre ellos Guaidó, y usted es una de las principales promotoras de Salvemos a Venezuela. ¿Cuál es el criterio que se maneja en relación a esto y sobre todo qué es salvar a Venezuela? Bueno, salvar a Venezuela es rescatarla de las garras de una dictadura criminal que ha cometido crímenes horrendos en contra de millones de venezolanos. Y no me refiero solamente a los venezolanos que han sido víctimas, por ejemplo, de homicidio, o aquellos venezolanos que están en prisión política, aquellos que han sido perseguidos por estas razones, sino que me refiero a nuestra diáspora, que ha tenido que salir del país huyendo justamente de esta dictadura criminal. Me refiero a aquellos venezolanos que hoy no tienen luz, que hoy no tienen agua y que además están creada por los enchufados de la dictadura, que evidentemente han generado comodidades para ellos porque no pueden salir de nuestra nación, ya que todos una falla técnica. Vamos a esperar reconectar nuevamente con la diputada Delsa Solórzano, que nos venía explicando el concepto de salvar a Venezuela, una propuesta que ha venido siendo encabezada por Juan Guaidó, por otros representantes de partidos políticos y organizaciones del sector civil de Venezuela, en pro del rescate del país. La diputada Delsa Solórzano ha sido una de las principales activistas en esta área. Recuperamos la señal. Buenas tardes, Delsa. Nos estabas conversando sobre el tema de la situación de Salvemos a Venezuela. Bueno, hemos perdido momentáneamente la señal. Vamos a intentar mejorar esto, vamos a intentar recuperarla y seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, indudablemente con más información. Uno de los aspectos que más resalta de la opinión pública es la situación de lo que está ocurriendo en varios países latinoamericanos, en donde empiezan a verse fracturas dentro de los gobiernos. Está la situación de Perú, en donde, según algunos analistas, se está revirtiendo esa base de apoyo que tenía el presidente de Perú y que ha venido generando pues también protestas masivas en esa nación. Es una crónica de una muerte anunciada para Dani Ramírez
representante político venezolano que actualmente vive en Chile. Cientos de miles de venezolanos en Perú lo advirtieron y aún así la manipulación se impuso para elegir a un ignorante, incapaz y populista. Dios quiera que esto no ocurra con Chile y que Colombia se pueda salvar, afirma Dani Ramírez. Nada bueno sale de quienes abrazan al narcocomunismo. No tienen escrúpulos para llegar al poder. Cualquiera que justifica la violencia y la destrucción en una democracia para ascender al poder usa estos mismos métodos para eternizarse y saquear. La ultraizquierda, según la posición de este dirigente social, Dani Ramírez, el narcocomunismo y el neomarxismo cultural, ahora llamados progres, son un cáncer ideológico que está destruyendo a la América Latina bajo la complicidad y financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y regímenes extremos como el ruso, el chino e iraní. Lanza una alerta Dani Ramírez sobre este tema y sobre todo señala cuáles son las consecuencias de esta situación que ha venido afectando a Latinoamérica en general. Él actualmente reside en Chile y ha venido manifestando su posición de necesaria revisión de este tema y necesaria revisión de esta situación que ha afectado a la América Latina, creando inestabilidad política. Volvemos a tener en contacto a Delsa Solórzano. Sí, nos venía comentando usted sobre Salvemos Venezuela. Sí, les decía, perdón, es que no hay luz donde estoy y la señal de internet está muy intermitente. En efecto, les señalaba que Salvemos Venezuela es una iniciativa, es un llamado a la acción que justamente tiene como objetivo rescatar a Venezuela y a los venezolanos de las manos de esta dictadura criminal que hoy nos oprime. Y hacía usted una mención muy directa y un llamado muy directo al país, lo llamaba a reaccionar, a hacer acción de calle, acción de generar y luchar por el rescate democrático. Sí, en efecto, es que nosotros somos del criterio de que la libertad no nos la van a regalar. La libertad hay que salir a buscarla. Así como los españoles no le llegaron a Bolívar y a Miranda con el acta de la independencia firmada a la puerta de su casa, tampoco nadie va a llegar a Venezuela a traernos la independencia y la libertad que bien merecemos. Es por ello que esa libertad hay que salir a buscarla y esa es la línea de acción política de Encuentro Ciudadano. ¿Qué opina de lo que hoy ha publicado la organización política Causa R, llamando a activar un proceso de primaria que permita la elección de un candidato único con una plataforma común para todas las organizaciones de oposición en Venezuela? Estamos completamente de acuerdo con los aliados de la Causa R. Cualquier proceso en Venezuela tiene que pasar por la decisión de cada venezolano, es decir, las imposiciones, los dedos mágicos, eso obedece a una realidad política anterior, a una realidad política que, por cierto, nunca dio resultados y por ello es oportuno, es necesario, es imprescindible que el liderazgo que va a conducir los destinos del país sea producto de la decisión de la gente. ¿Y qué le podemos decir a todos estos ciudadanos venezolanos que se encuentran un poco desencantados con la oposición política porque consideran que ha perdido oportunidades valiosas para el rescate de la democracia? A ver, no hemos salido de la dictadura porque vivimos en democracia, porque no vivimos en democracia, justamente. No hemos salido de la dictadura porque vivimos en dictadura y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora bien, para salir de la dictadura es menester que estemos unidos y es menester también que entendamos que Venezuela tiene que ser nuestra prioridad, que entendamos que Venezuela tiene que estar por encima de cualquier aspiración personal, por legítima que ésta sea. Organizaciones como la suya, Encuentro Ciudadano, ¿cómo participa activamente en el tema del rescate de la democracia en Venezuela? Primero, organizándonos. Segundo, movilizándonos. Y tercero, construyendo unidad, porque hay que entender que aquí nadie puede solo. Es decir, que tenemos que salir de esta dictadura, pero para ello es menester que lo hagamos juntos. Y esa unidad, se ha cortado la comunicación lamentablemente. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela. Es interesante el planteamiento de Delsa Solórzano, especialmente cuando hablamos
del tema unitario, el tema de la necesidad de armar una alianza real y duradera entre las organizaciones políticas de oposición. Obviamente esta unidad no exige consensos, pero no exige unanimidad de decisiones. Así que esto está afectando lógicamente esta base política de lo que llamamos la oposición en Venezuela. Esto ha fracturado un poco la oposición de Venezuela y desde luego ha sido el carácter del régimen de facto, pues profundizar las divisiones, promoviendo acciones y candidaturas que realmente no están en contraposición con los liderazgos naturales de las organizaciones políticas en Venezuela. Bueno, vamos a seguir esperando a ver si podemos contactar nuevamente con Delsa Solórzano, pero mientras tanto pues vamos a seguir con las informaciones. Obviamente pues en Venezuela siempre Venezuela, hay un problema difícil para comunicarse con Venezuela en este momento, ya lo afirmaba la diputada, pues hay el tema eléctrico que ha venido afectando la base de todo el sistema de comunicaciones en Venezuela, porque la electricidad obviamente alimenta el sistema de comunicaciones y en este momento pues no hay eso. A propósito, se han señalado algunos cortes eléctricos en gran parte de Venezuela, específicamente en los estados andinos, en el Zulia, en Maracay, Valencia y en algunos sectores de la ciudad capital se viven actualmente algunos cortes eléctricos que han venido afectando el desenvolvimiento social en Venezuela. Pero ya este es un tema cotidiano, ya este es un tema común en el país y obviamente pues esta situación no va a mejorar a menos que el régimen de facto y la democracia pues logren algunos acuerdos que permitan pues salvar el sistema eléctrico nacional. Lamentablemente hemos perdido la señal de Delsa Solórzano, no nos podemos comunicar con ella más. Vamos a intentar en el transcurso de las próximas semanas hacer contactos para lograr recuperar esta entrevista y vamos a seguir con información en Venezuela siempre Venezuela. Pues ya que hablamos del tema eléctrico, vamos a escuchar una posición sobre esta situación que está pasando en el país y que ha venido afectando lógicamente la calidad de vida de los venezolanos. Veamos este video. Este fin de semana nuevamente el señor Maduro nos sorprende con su cantaleta del sabotaje en el sistema eléctrico nacional. Sistema para el cual la Asamblea Nacional, en tiempos incluso donde funcionábamos con todos los parlamentarios del PSUV, se le transfirieron 110.000 millardos de dólares. Expertos señalan que con una inversión de 5 millardos anuales por 3 años, nosotros volveríamos a tener un sistema eléctrico como el que disfrutamos a partir de hasta 1998 y que después se fue deteriorando. De los 110 millardos que se le han transferido, que se le transfirieron a sus ministros, por lo menos 50 millardos no llegaron al sistema eléctrico. Fueron a parar a las cuentas de sus ministros o a las cuentas de los operadores de esos ministros para el sistema, para instalar un sistema de corrupción terrible en el sistema eléctrico nacional que hoy nos mantiene a la oscura. Radio Asamblea Nacional es no. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela. El dirigente nacional de Voluntad Popular, Freddy Superlano, lamentó la actitud adoptada por Daniel Ceballos, quien decidió apoyar el secuestro de la tarjeta para unirse a la ilegítima directiva encabezada por José Gregorio Noriega. Ha señalado Superlano que el exalcalde de San Cristóbal ha afirmado que Venezuela puede vivir con Maduro en el poder. Afirmó que la tolda naranja no hay peones de la dictadura. El político puede tener diferencias, afirma. Usted puede creer que la política de Voluntad Popular no es acertada. Lo que no se perdona es que después de luchar contra este modelo salga a decir que se puede vivir en dictadura.
ese régimen que se burló de su familia, de los electores del Estado Táchira, y ahora decide formar parte de esa voluntad popular que el régimen trata de utilizar. Superlano también se refirió al proceso de normalización que está impulsando la dictadura para aparentar un bienestar colectivo que no existe. Hoy el país se debate, afirma el dirigente político, entre dos tesis políticas, una que normaliza la situación y discute la designación de magistrados, y la otra que resiste, y Voluntad Popular está con esta tesis, en la que no se lava la cara al régimen. Si hay individualidades que nos acompañaron y deciden rendirse, bueno, que les vaya bien, pero aquí no tiene cabida, afirma Superlano. Y en otro orden noticioso, en su visita oficial al estado Barinas, el representante del gobierno francés se reunió con la ONG Fundaciones de los Llanos y de los Andes y 20 organizaciones de estos derechos humanos con el objeto de fortalecer aún más el trabajo que vienen desarrollando en sociedad y además brindar atención e información a la ciudadanía. Además visitaron la comunidad de Punta Gorda en Barinas, donde hay un comedor que es popular. El embajador Nadal ha manifestado estar orgulloso de este trabajo que se ha venido realizando mancomunado con Fundehuellan, y además pudo visitar el comedor de esta comunidad, Punta Gorda, en el estado de Barinas, donde pues son atendidos más de 60 niños en condiciones vulnerables, y además realizaron un acto cultural para demostrar las tradiciones y costumbres de esta región. Durante todo este recorrido, la delegación diplomática sostuvo este encuentro con más de estas 20 organizaciones de esta sociedad civil, gremios de la salud, gremios de la educación, periodistas independientes y además defensores de derechos humanos en Barinas. Y esto lo hacen en Barinas con la finalidad de conocer esas realidades, además de sus trabajos, de sus proyectos, y de poder establecer un plan de cooperación. La comitiva, quien estuvo encabezada por el embajador Nadal y su equipo, también con los representantes del dividendo voluntario para la comunidad, que agrupa a 90 empresas del país, donde vienen desarrollando programas de responsabilidad social empresarial en diferentes áreas, como lo son la educación, la salud, el agua, el saneamiento, la economía, la cultura, con el fin de brindar el apoyo a los más necesitados. Esto, pues, en función de reconstruir a Venezuela. Bueno, es increíble cómo se está contaminando el lago de Maracaibo con derrames petroleros. Una foto satelital que ubica algunos amigos investigadores sobre esta materia señalan que Bachaquero, en la costa oriental del lago de Maracaibo, se han venido propiciando frente a esa costa derrames petroleros a cantidad. Actualmente se divisan por lo menos 4 o 5 grandes derrames petroleros, y la organización PDVSA, en manos de este régimen, es incapaz de atender esta solución de emergencia ambiental que se está volviendo crónica. Ya esto es crónico, ya hay derrames petroleros casi normales en el lago de Maracaibo, y esto está acabando con la fauna y la flora y la calidad de vida de muchas personas relacionadas con el lago. Manchas de aceite y de combustible pues se esparcen por el lago de Maracaibo, generando toda una condición crítica para la estabilidad ecológica de esto. A pesar de las denuncias, a pesar de los señalamientos, a pesar de los insistentes llamados de atención, PDVSA ni las autoridades que protegen, o entre comillas, o deberían proteger, entre comillas, el tema de la calidad de vida y el medio ambiente en Venezuela han actuado. Así que impresionante la cantidad de derrames de crudo que hay por unos oleoductos viejos que no han sido mantenidos lo suficiente por parte de las autoridades del régimen de facto. Y los especialistas y técnicos de la salud de Frente Amplio profesionales pues han alertado que aunque pues ha bajado los niveles de contagio del COVID-19, se deben extender este tema de emergencia sanitaria, no se pueden relajar las medidas de seguridad. El término pandemia pues habla por sí solo, lo que más hemos enfrentado. Se trata de una enfermedad epidémica que ataca a la mayoría de los países y que lo padecen casi todos los ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud y para nuestra región la Organización Panamericana de la Salud pues son los organismos que elevan una enfermedad a ese nivel y que con autoridades pues pueden totalmente afirmar si han salido de esa etapa o no ha salido de esa etapa, lo cual pues no ha sucedido a esta hora en Venezuela.
y continuaron mencionando que en el país, y por otro lado, pues siguen esos voceros de esas autoridades de la Academia Nacional de Medicina, donde han realizado expresiones y recomendaciones como órganos curativos que deben ser tomadas muy en cuenta y conocidas por todos los venezolanos. El hecho de que el régimen de Nicolás Maduro ignore sus opiniones es otro tema. Él está ignorando todo lo que ellos están diciendo, pero nosotros como profesionales sanitarios tenemos la obligación de reproducir todos los mensajes acerca del COVID-19, porque esto pues es un cuerpo especializado, somos calificados y nuestro único interés es la motivación de la salud, el bienestar de todos los venezolanos, no las cifras que el gobierno viene presentando. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó la activación de un plan como medida para controlar los incendios forestales registrados en el Ávila, ubicados en la ciudad de Caracas. Han sido impresionantes los últimos incendios, se han devastado importantes zonas del Ávila y es triste ver cómo el principal activo ambiental que tiene la ciudad capital de Venezuela, el Ávila, se está quemando continuamente. Ha señalado Ceballos que el plan contará con 2 anillos de vigilancia permanente que estarán conformados por cámaras ubicadas en distintos puntos de la capital. El funcionario también anunció la activación de una brigada motorizada de bomberos forestales y de atención. Nuestros bomberos del Distrito Capital prestarán atención inmediata y patrullaje permanente a lo largo de la falda del Guairana a Repano, dice él, pero ese es el Ávila. Adelantó que dichas acciones también serán replicadas en el territorio nacional. Pero yo le digo, ministro, no hable mucho y actúe. Que sea eficiente ese control que se pretende establecer en el Ávila, porque lamentablemente, para sospecha de muchos de los bomberos que han participado en esta actividad de control de incendios, funcionarios de Imparques y también representantes de los bomberos forestales, esto tiene un origen humano. Esto ha sido generado intencionalmente y definitivamente este tema no es político, este tema debe ser de carácter prioritario, la defensa del principal activo ambiental de la ciudad capital de Venezuela. Y a esta hora vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. El día que me quieras, una bellísima canción con una bellísima interpretación a la voz de Ricardo Montaner, que nos permite iniciar de esta manera suavecita, pero con un tema bien profundo, este último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y lo hacemos con más información. Y el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, Juan Teixeira Díaz, ha anunciado la firma de un acuerdo con representantes de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina para aumentar la frecuencia de los vuelos entre ambos países. Seguimos trabajando para fortalecer esta conectividad aérea que se viene dando entre Venezuela y Argentina, es lo que ha dicho a través de la cuenta en Twitter. El memorando de entendimiento pues contempla esa ampliación de ese intercambio comercial entre los dos países. Además incrementa las posibilidades operativas a través de los acuerdos de los códigos que se han venido compartiendo, y hasta el momento pues se desconoce cuáles serán las aerolíneas que estarán habilitadas para cubrir esta ruta y además cuál será la frecuencia de esos vuelos autorizados. Los vuelos comerciales desde y hacia Venezuela se han habilitado progresivamente desde hace meses con rutas hacia países como Turquía, Bolivia, México, República Dominicana y Panamá. Recientemente el INAT aseguró que ampliará este catálogo de vuelos internacionales. Teixeira también señaló recientemente que la aerolínea estatal Conviasa tiene pautado iniciar próximamente operaciones con Chile, Perú, Ecuador y España. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes publicó su más reciente informe especial titulado Erosión de la participación política en Venezuela, con especial atención a la región andina. Allí se señalan casos y hechos que demuestran violaciones del derecho humano a la participación política cometidas en los estados Táchira, Mérida y Trujillo durante las elecciones regionales municipales realizadas el pasado 21 de noviembre. El Observatorio de Derechos Humanos refiere las violaciones al sistema electoral y a las competencias políticas perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en los estados Barinas, Cojedes y Zulia durante los referidos comicios. En un contexto más amplio, este informe reseña los factores y las acciones que han generado una crisis de participación política inducida por el propio Estado
desde irregularidades en los procesos electorales que datan desde el año 2003 hasta casos de hostigamiento, persecución e inhabilitaciones políticas contra ciudadanos y partidos. Les recomiendo, si usted está interesado, ver este informe en la página web de la universidad y también en la página web uladhh.org. Allí usted también podrá observar este informe sobre la participación política en Venezuela y la erosión de esta participación en acciones realizadas por el Estado venezolano, en este momento representado por el régimen de facto de Nicolás Maduro. Y el pueblo Yanomami pues alza su voz contra el silencio del Estado ante los atropellos que se han venido cometiendo, y como cada semana pues los indígenas mueren ejecutados por la guerrilla de la FARC y del ELN sin que se condene absolutamente a nadie. Esta es la denuncia que ha generado el gobernador Liborio Guirilla en el coloquio Yanomami, la nobleza de un pueblo indígena violentando sus derechos, que pues ha realizado este debate en medio de los hechos que se han venido destacando, y han destacado también esto los diferentes especialistas. Las consideraciones fueron expuestas en este coloquio Yanomami, la nobleza de un pueblo indígena violentado en todos sus derechos, del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en el que participaron el exgobernador del Amazonas, Liborio Garulla, y la diputada indígena Baloa. El evento que fue convocado con este propósito de ofrecer los espacios para el debate y además la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas que se vienen suscitando en el país en el marco de los sucesos ocurridos en el Amazonas, pues participó como moderador el politólogo Tulio Gudiño, especialista en Derechos y Política Internacional, quien además destacó la significación del pueblo Yanomami por su identidad cultural y además los rasgos singulares de Venezuela y de América Latina. También agradeció al presidente del Instituto, Ramón Guillermo Aveledo, el espacio que permitió a estos panelistas calificados disertar sobre este tema. Contó asimismo con el apoyo de las universidades y de las fundaciones. Baloa, abogada de la etnia banina, se refirió al pueblo Yanomami como está conformada por más de 200.000 indígenas y además que está ubicado en uno de los patrimonios culturales de la humanidad, la Sierra Parima B, el Alto Orinoco, en el sur del país. Esto es una comunidad que es nómada, dedicada a la siembra y a la caza, y es una cultura muy antigua que admite el canibalismo. Bueno, canibalismo fue lo que le aplicaron a los docentes universitarios con sus primas. Fíjate que se señala que la actividad universitaria fue reducida, las primas de 25 a 12,5%, la prima familiar de 40% a 10%, la prima doctoral de 60% a 40%, la de maestría de 50% a 35%, y la prima de profesor titular fue eliminada. Para el monitor sindical venezolano, quieren destruir a la universidad, quieren destruir a la academia, y repito, lo que le dieron por un lado, se lo quitaron por el otro, así que cuenta 0. O sea, no ganaron nada los docentes venezolanos con esta nueva contratación colectiva. Vámonos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos y también colombianos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un joven, ¿me dice su nombre? Harrison Pérez Gómez. Harrison, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Pues yo vivía en Socopó, estado Barinas. ¿Y naciste dónde? Nací en el pueblito San Simón de San Cristóbal, estado San Cristóbal. Estado Táchira. Estado Táchira, ajá. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Pues tengo como más de 4 años. ¿Y cómo era Arauca cuando tú llegaste? ¿Cómo te recibieron? Pues no puedo hablar mal de Arauca porque sí me han recibido bien. También muchas personas negativas que andan con su corazón envenenado un poco, lleno de ira y eso, pero gracias a Dios pues pudimos controlar las iras y
hay que tener humildad, ¿me entiendes? Sí. Pero bien, bendecidos, para adelante. ¿Y allá en Venezuela a qué te dedicabas? Trabajaba la carpintería, hechura de muebles, todo lo más era carpintero y pintor y comerciante. Te dedicabas al comercio, ahorita mismo andas en la actividad comercial, ¿no? Ando en la jugada, ando activo, ando ahí vendiendo, mira, vendiendo cañita para la gente buena, para endulzar de la vida a los amargados, oye. Ahora, ¿por qué tomaste la decisión de venirte a Arauca? ¿Por qué Arauca? Porque Maduro me corrió. Aquí, bien. ¿Y aquí a qué te estás dedicando? Pues aquí he hecho de todo un poquito, de todo. Yo soy un caballo de Troya, yo me le mido lo que sea. No hay que tener pena y hay que ser humildes. Guerreros, he pescado, he cultivado la tierra, he vendido en la calle, comerciante, de todo. Me gusta bailar, reír, cantar. Me decías también que tus padres son colombianos, ¿no? Colombiano y venezolano. Mi mamá es colombiana, se llama María Teresa Gómez, y mi papá es venezolano, Alberto Pérez Gómez. ¿Y el hecho de ser colombiano, de tener documentación colombiana, te ha ayudado, te ha facilitado las cosas acá en Arauca? Pues tengo la cédula, me ha facilitado en el sentido de que ando cumpliendo la ley en el aspecto de tener la identificación. Pero facilitado el trabajo no, yo mismo me la he guerreado yo mismo. Al gobierno de aquí de Colombia, lo único que le he comido es un mercado que me regalaron, y era cuando vivía con mi mujer, que se llama Inglés. Que le regalaron a ella el mercado de ella de Cabecilla, pues dio la... ¿No has tenido ningún otro tipo de beneficio? Ningún bono. Tengo la cédula. Por ahí mi cuñado me hizo la vuelta ahorita en la vaina de la, creo que le llaman la GPS, no sé, un nombre ahí pues parecido así. Eso es para tener acceso a la salud, ¿no? A beneficio, servicio de salud, beneficio y eso. Ahora, me comentabas también que no has perdido la relación con Venezuela, que constantemente estás visitando el país. Claro, yo he visitado, ahorita actualmente visité El Amparo y Guadalito, pero tenía ganas de ir para Socopó, para donde nací, donde estaba viviendo, pero a la final pues no fui porque mi papá me dijo que no fuera, y eso pues me quedé entonces, pero bien. ¿Y la familia dónde está? ¿Está allá en Venezuela? En Venezuela, en Socopó, estado Barinas, en el barrio Llano Alto. Cuando conversas con ellos, ¿qué te comentan? ¿Cómo está la situación? Pues me dicen que la situación allá está muy compleja, pero usted sabe que pues todos nos pensamos iguales. Depende de la actitud que uno tenga y si uno anda activo en la jugada, ¿me entiende? ¿Y tú deseas regresar a Socopó, ir nuevamente e instalarte allá a vivir? Pues si Dios quiere y me lo permite y lo siento en mi corazón, lo hago. Porque si no quiero ir, pues no voy. Pero sí, me gustaría ir a compartir otra vez con las amistades que tengo allá y eso. Pero de repente de paseo, pero me gusta más acá. A quedarme no, perdón. ¿Qué has aprendido en toda esta situación, Harrison? Pues he aprendido a que uno tiene que ser valiente en la vida, tiene que enfrentar los problemas por cuenta propia, ¿me entiendes? ¿Qué dificultades se te han presentado acá? Acá, pues, créeme que todas las cosas que me han pasado me han hecho más fuerte. Me siento muy poderoso comparado a como era antes. Y mi fe ha aumentado mucho. Bueno. Ahora, ¿qué mensaje darle a nuestros hermanos venezolanos que vienen a esta zona? ¿Qué se les recomienda? Que vengan y que trabajemos honradamente y que vacilemos normal, no hay ningún lío. La idea es llevarnos bien. ¿Qué ganamos con cometer el error de la guerra? Pues al final perdemos la sabiduría y nos caemos como bestias a golpes. No es necesario, pero hay personas a veces que no entienden eso, pues hay que hablarle por las malas y enderezarlos a golpes, ¿verdad? Porque no entiende por las buenas, hay que darle por las malas entonces. ¿Y qué opinas tú de la situación de Venezuela, de lo que se está viviendo allá? Pues en Venezuela, pues yo digo que todo tiene su tiempo y las cosas pasan por algo. Es lógico y es bueno que haya cambio de gobierno, yo entiendo eso, porque es necesario a veces para uno aprender a ser mejor persona. Porque había muchas personas allá en Venezuela que creían que eran la última pexicola del gobierno y se creían más que los demás y nadie es más que nadie, todos somos iguales. Que porque tenían riqueza, porque eran poderosos según ellos, que tienen el mundo agarrado a las manos y eso no es así. Que aprendan también a aprender cómo son las cosas. ¿Y tú crees, Harrison, que tú allá en Venezuela dejaste de valorar alguna situación en aquel entonces? ¿Algo que no valoraste? Sí, pues yo sí. Allá en Venezuela no valoraba muy bien mi familia.
era muy egoísta, pues, en el aspecto que pensaba en mí mismo. Sí, fui muy duro, estaba mucho en tinieblas, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, pues, he aprendido a entender las cosas, a saber sobrellevar las cosas, pues, por todo lo que me ha pasado. Pero sí era muy tremendo, no lo niego. He sido una persona un poco explosiva y agresiva. ¿Y ahora cómo te puedes describir? Pues tengo más paciencia, virtuoso, generoso. También soy agresivo, porque no le voy a decir que no soy agresivo. Soy agresivo, el que me quiera hacer daño tengo que defenderme. Y ahí verá cómo nos toca. Pero de todas maneras, pues si nadie lo agrave a uno y nadie le quiere hacer daño a uno, pues uno no se mete con nadie. La idea es tratar de llevársela bien con todo el mundo. ¿Y tú pensabas cuando estabas en Venezuela que en algún momento pensabas que tenías que salir de Venezuela, ibas a salir? ¿Estaba en tus planes emigrar? Nunca imaginaba eso, nunca me pasaba por la cabeza. Lo hice porque me tocó, no lo deseaba. Y también por falta de humildad, porque al final pues uno a veces se vuelve tonto y se vuelve ciego por el orgullo. Pero no tenía, en ningún momento me imaginaba algo así, que a mí iban a pasar todas estas cosas. Pero bueno, las cosas pasan por algo y para adelante. Un mensaje para nuestra audiencia, Harrison, agradeciéndote por compartir con nosotros tu experiencia acá. Pues el mensaje que yo le doy es que bendiciones para todo el mundo y no odio a nadie. El que me quiera, lo quiero. Lo normal, yo que viva el amor, bendiciones para todo el mundo. Yo, paz y tranquilidad. Bueno, gracias. Gracias a usted. Mis amigos, conversábamos con Harrison Pérez. Bueno, el que me quiera lo quiero. Mis amigos, desde esta zona de frontera, conociendo más historias de nuestros hermanos, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, interesante este personaje, Harrison. Harrison derrochando amor, pero solamente para el que lo quiera. Sí, nada más. Si me quieren, lo quiero. Bueno, muy bien, este trabajo de Oliver Luyano en el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Hacinamiento y hambre es la realidad de los privados de libertad en el país. Pues Carlos Nieto Palma, quien es el coordinador de Una Ventana a la Libertad, ha denunciado que las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los presos privados de libertad en el país son totalmente precarias, por lo que se les violan sus derechos humanos. El activista pues advirtió que estos están hacinados y además están pasando hambre. Y en una entrevista que concedió para Radio Fe y Alegría, Palma ha indicado que retoma en junio del 2021 para la aplicación del plan Callapa Judicial, una iniciativa del Estado venezolano que comenzó en el año 2012, pues no ha tenido ningún impacto y aún están esperando cuáles son esas iniciativas que deberían verse concretado en 90 días. El observatorio de estas prisiones, el observatorio venezolano, ha denunciado recientemente que varias mujeres detenidas fueron castigadas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina porque presuntamente se les halló teléfonos celulares. Otras organizaciones por su parte pues siguen advirtiendo de las diferentes condiciones de los detenidos en estos centros penitenciarios venezolanos que siguen siendo totalmente precarias. Palma también denunció que los casos de hacinamiento y además la falta de comida en las cárceles pues ha derivado en diferentes infecciones, especialmente una de las enfermedades que estaba erradicada, la tuberculosis. La alimentación también ha recordado que este servicio es elemental para los presos y que en este momento pues las familias están asumiendo ese tipo de responsabilidades donde un gobierno que no les permite tampoco ingresar alimentos a estos presos. Cuestionó también que existe una dualidad institucional en el sistema penitenciario venezolano. Sobre esto pues se refirió a que la administración en las cárceles tradicionales del país y además de otra nueva modalidad que están incorporando los privados de la libertad en esos comandos de las policías e incluso los militares. Según el activista, unos 60.000 personas están en estos sitios donde las condiciones pues no son recomendables para atenderlas. Bueno, yo no sé cómo interpretan ustedes esto, pero en Venezuela incrementaron el límite de las tarjetas de crédito. Ay, sí. Y esto pues ha provocado una alegría, lo decimos allá en Venezuela, una alegría de tísico, porque los bancos han llenado a sus clientes
de noticias a través de las redes sociales y a través también de los correos electrónicos, indicándole felicitaciones, se ha incrementado el límite de tu tarjeta de crédito, tu límite creció. Banesco, que es uno de los bancos más importantes de Venezuela, le notificó a sus usuarios el incremento de sus tarjetas de crédito, que a partir de la fecha podrán disfrutar de un incremento de límite hasta $30. Bueno, esto es risible, ¿no? Un límite de crédito de $30 es al cambio 111,000 pesos. O sea, no es nada. Ese estamos haciendo. En Colombia, ese sería su límite, 111,000 pesos. Yo no sé si aquí en Colombia hay tarjetas de crédito de ese monto. No, por Dios. No sé. Pero obviamente no permite mayor cosa. Pasan a ser instrumentos de poco uso porque en realidad el límite colocado no permite mayor acción de compra en Venezuela. Y así están todos los bancos. Todos los bancos en Venezuela han anunciado incremento del límite de tarjeta de crédito, pero el promedio son $30. Ese es tu límite en tu tarjeta de crédito. Y siguen los problemas de salud. En este caso, pues son los pacientes del servicio de oftalmología que han denunciado ese pésimo trato por parte del personal del hospital Dr. Francisco Rísquez de Cotiza en Caracas, y aseguran que están esperando que los atiendan desde horas de la madrugada. Además reclaman que el personal médico los ha tratado muy mal. En diferentes imágenes que se han dado a través de las diferentes redes sociales se aprecia cómo los pacientes, en su mayoría personas de la tercera edad, esperan a las afueras de este hospital realizando diversas filas. Así está la salud en Venezuela. Bueno, Bancaribe es el banco que más tiene límite en su tarjeta de crédito, pero solamente para clientes especiales. El límite de la tarjeta de crédito de Bancaribe es $100. $100 son al cambio 370,000 pesos. Al cambio en Colombia, 370,000 pesos es lo que tiene como el banco que más límite de crédito, que mejor límite de crédito coloca para su clientela en Venezuela es Bancaribe con $100. Y esto de verdad, bueno, para los que estamos afuera es risible. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.